Amén. Shalom, hermanos, que el Eterno los bendiga. Vamos a darle para allá a Jareimov y Kadoshim. Y vamos a leer la palabra en este momento. Y acá yo voy a traducir también algunas palabras del hebreo. Amén. Vamos a orar. Abba, Kadosh Baruj Hu, te damos gracias, Abba. Vemos que nos da sabiduría, entendimiento, Abba, y poder exponer tu palabra. Te damos gracias por aquellos que van a ver tu palabra, Abba Kadosh, que puedan, Padre, también entender Abacados, las grandezas de tu Torah. Amén. Amén. Aharek Mok es después de la muerte. Amén. Y vamos a leer también aquí en la Biblia, Reina Valera de 1960, y dice: habló Adonai a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Aharek Mok significa después de la muerte de. Amén. ¿Quiénes habían muerto? Los dos hijos de Aarón que habían ingresado, dice, y se habían acercado a la santidad de Adonai sin que Adonai lo hubiese demandado. Entonces, al entrar, Adonai pues los consumió, ¿no? Los mató. Entonces, este capítulo de Jareimov, o esta parachada de Jareimov, viene del capítulo 16 al 18. En el capítulo 16 vamos a ver el Yom HaKippurim, que es la fiesta del séptimo mes a los 10 días, donde todo Israel se aflige para presentarse delante de Adonai. El capítulo 17 es la provisión de no comer sangre. El capítulo 18 es el código de las inmoralidades sexuales y límites de la consanguinidad. Vemos aquí que el Eterno en este capítulo nos está dando a nosotros también como un ejemplo de cómo debemos vivir delante de Adonai, porque nosotros somos un real sacerdocio, un pueblo santo, y Adonai nos está enseñando en este capítulo cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Adonai. Vemos también que no tan solo eso, sino que Él va ampliando y dice, aún en donde tú estés, en tu casa, no vas a sacrificar para otro Dios, sino para mí. Lo podemos leer en el capítulo 17, vamos a encontrar esto. Entonces Adonai te está diciendo, así como tú te presentas delante de mí, tienes que andar también en tu casa, porque la santidad también es en donde nosotros vamos a estar. Y ahora él sigue ampliando más y en el capítulo 18 habla de los códigos de inmoralidad. Entonces no tan solo es en nuestra vida, en la sociedad, sino también en cómo nosotros vivimos. Amén. Incluso en nuestra habitación, Adonai también da límites, amén, de cómo nosotros tenemos que dirigir nuestra vida. Amén. Vamos a leer. Habló Adonai a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. Dice, ellos se acercaron delante de su santidad y murieron. Cuando nosotros vemos en el hebreo, dice, en su acercamiento delante de Adonai, murieron. Ellos se acercaron sin que Adonai los hubiera llamado o dicho que se acercaron. Cuando nosotros leemos en hebreo, vamos a leer en el versículo 1, dice, Moisés tras morir dos hijos de Aarón en su acercamiento. Carbatán li Penei Adonai. Dice que ellos se acercaron delante, Penei, delante de Adonai, enfrente de Adonai, sin que él se haya acercado. Recordemos también que Adonai es rey. Nosotros no podemos acercarnos por nuestra justicia, sino a través de nuestro Yeshua, de nuestro Mashiach, que hizo un sacrificio perfecto por nosotros para que a través de él nosotros podamos acercarnos. Y vemos aquí como que los hijos de Aarón se acercaron sin haber dispuesto que Adonai les hubiese llamado para que ellos se acercaran, dice. Y Adonai dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, parojek, velos en el hebreo es parojek. Dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Adonai dice, y dijo Yahvé, aquí desde el hebreo, a Moisés, habla a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo a o sobre el Kadosh, Kodesh, santidad, que no entra su santidad detrás de la cortina, parojek. Amén, el velo. Él enfrente del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Y qué nos dice? Que no entre delante de la santidad, vemos acá la palabra Kodesh, delante de su santidad, o frente de la santidad, que no entren ellos en todo tiempo.
Adonai se presentaba desde el propiciatorio al sacerdote cuando se hacía esta expiación, y el Eterno dice que no entren sin que yo haya determinado la expiación. Amén. Vamos a ver. Dice, no entre en todo tiempo a él delante de la santidad. Amén. Porque morirá. El propiciatorio era la tapa que estaba en el arca. Hemos visto también capítulos anterior o parachá anterior cuando el Eterno mandó a hacer este cofre de oro, de madera cubierto en oro, y también vemos que había una tapa encima de este cofre, lo que sellaba lo que estaba dentro, y esa tapa se llamaba el propiciatorio. Amén. Y vemos que también nuestro Yeshua fue puesto como propiciatorio en nuestras traducciones del griego de la Reina Valera. Encontramos que Yeshua fue puesto como propiciación. Pero cuando nosotros lo vemos, lo vamos a ver más adelante, la palabra en griego es propiciatorio. Y vemos que acá este propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca, era tipología de nuestro Yeshua, que es el propiciatorio. ¿Amén? En el verso 3, vamos a seguir leyendo, dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro, o sea, con un novillo o con un toro, dice, hijo de ganado, dice, para Hatak. Sabemos que el sacrificio Hatak era el sacrificio por el pecado, y un carnero para holocausto, hola, sacrificio era para reconciliación. Cuando hemos visto los tipos de sacrificios, sabemos que hay Achan, Hatak, hola, y hay uno más, no hay una memoria, pero acá dice que el Eterno dice, con eso entrará en el santuario. ¿Quién? Aarón, con un becerro, que era un toro que iba a ser sacrificado por él y por el pueblo. Hijo de ganado, dice, para pecado, Hatak. El Hatak era el sacrificio por el pecado, y con un carnero para holocausto. Este era el sacrificio que se daba al Eterno para reconciliación y que se consumía todo, ¿no? El entregarse completamente al sacrificio. Amén, a nuestro Adonai. Dice, de túnica de lino de la santidad se vestirá, y ropas interiores de lino estarán sobre su carne, y con cinto de lino atará, y con mitra de lino se cubrirá las vestiduras de la santidad, estas son, y se lavará con aguas. Amén. Este capítulo es bonito, dice, de túnica de lino de la santidad se vestirá. Cuando nosotros le leemos aquí en la Reina Valera, nos dice en el versículo 4, se vestirá de túnica santa de lino. Una cosa es vestirse de túnica santa y otra cosa es vestirse de la santidad. Amén. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, y con él la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras, y con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Dice, se pondrá una túnica de lino. Amén. Estaba conectándose con la santidad y se iba a vestir todo de blanco. Amén. Todo este rito, toda esta presentación que se hacía, amén, todo es una tipología de nuestro Yeshua y lo vamos a entender más adelante, vamos a seguir leyendo, dice. Para este rito, Aarón se había quitado las vestiduras sacerdotales. Amén, esa vestidura que tenía 8 pies, donde se ponía el pectoral, donde se ponían los hilos de oro, todo eso se iba a quitar Aarón y se iba a poner ahora solo un traje de 4 prendas que iban a ser solamente de lino, y dice que él se despojaba de esas vestiduras y ahora se ponía un traje sencillo. Amén. Ahora el Eterno le está mandando a vestir todo de lino blanco. Dejó a un lado sus vestimentas y se puso las vestimentas sencillas. Él se iba a cubrir con vestiduras de santidad. Amén. Y se iba a lavar con agua. A ver, vamos a seguir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Dice, y de la comunidad de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos de cabras para pecado, para jatar. Cuando estaba estudiando este pasaje y encontré la palabra congregación, se me hizo, como que me sonó,
Y justo le decía, amor, mira, acá dice congregación, ¿no? O comunidad, Adá. Entonces, si nosotros cuando estábamos en la iglesia cristiana decíamos, esta es la congregación, ¿no? Esta es la Keilah, y decíamos, esta es la iglesia. Y vemos aquí que aquí dice Adak, amén, y dice que es congregación, asamblea, ¿no? Un sinónimo de iglesia, ¿no? De comunidad. Entonces dice que el Eterno dice, de la comunidad de los hijos de Israel, o sea, de la congregación, de la iglesia de los hijos de Israel, tomarás 2 machos cabríos. Era la congregación que disponía estos 2 machos cabríos de cabras para Hatat, que era el sacrificio para el pecado, y un carnero para el holocausto, o la sacrificio para la rendición. Entonces, vemos acá aún desde aquí, algo hermoso, que aquí estaba la congregación. A veces, mi esposa me decía, los cristianos dicen que no, que en el Pentecostés se armó la iglesia y ahí era la congregación y ahí se creó. No, porque vemos aún desde acá el Eterno muestra su palabra que había una congregación, una comunidad, amén, y ese es el pueblo de Israel. E incluso en el Pentecostés, cuando fue la fiesta de Shavuot, donde se entregó el Ruach HaKodesh y puso la Torah en nuestros corazones, vemos que vinieron judíos de todas las naciones, amén, que venían a celebrar la fiesta solemne de Shavuot. Ahí no venían gentiles, ahí venían hebreos de todas las naciones a celebrar esta fiesta, y ahí es donde el Eterno derrama su Ruach HaKodesh. Fue algo hermoso encontrar esa palabra, comunidad, congregación, Keilah, de los hijos de Israel. Dice, tomará 2 machos cabríos de cabras para Hatat. El Eterno está diciendo, tráeme este macho cabrío para Hatat, que es ofrenda por el pecado, y carnero para holocausto, que es sacrificio, una rendición. Amén. El Eterno vemos en todo ese capítulo que el Eterno hace 5 sacrificios. Amén. Pide 2 chivos, un becerro, o sea, un toro pequeño, y 2 carneros. El chivo 1 va a ser sacrificado para Chen, que es el sacrificio por el pecado, que sería Hatat. Amén. Y se rociaba 7 veces la sangre frente al propiciatorio, cuando entraba el sacerdote. El chivo 2, que era el chivo para Azazel, que se iba al desierto y que iba a ser muerto. Amén. Y vemos también que se presentaba un becerro por Aarón y por Israel, para hacer un sacrificio por Aarón y para Israel. Y también se rociaba esa sangre 7 veces delante del propiciatorio. Vemos que después de eso, para reconciliación, se ofrecían 2 carneros, que era para Aarón, carnero 2 y el carnero 1 para Israel. Estos sacrificios que estamos viendo, todo tiene una tipología en nuestro Mashiach, y lo vamos a entender en un momento. En el versículo 6 dice, y hará traer a Aarón el becerro de expiación. Vemos acá el becerro, y hará traer a Aarón el becerro, y acá dice, y ofrecerá Aarón novillo del pecado, Hatat, que para él, y espiará por él y por su casa, y tomará 2 de las cabras y presentará a ellos ante Adonai, puerta de la tienda de reunión. Algo también hermoso, que ahí dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará las 2 machos cabríos y se presentará delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Dice, y vamos acá a la traducción, y tomará 2 de las cabras y presentará a ellas ante Adonai, puerta de tienda de reunión. Y acá, curiosamente, cuando lo leemos en hebreo, de verdad que es como que un mundo, porque nosotros sabemos que el Aleph Tag es nuestro Yeshua, el primero, el que es y será. Amén, el Aleph Tag. A nosotros nos llegó como el alfa y el omega, el principio y el fin, decía, ¿no? Pero sabemos que nuestro Yeshua no tiene término. Cuando nosotros dice, acá en el hebreo, Belachak ek sheni ha seirin be gemit otan. ¿Qué dice? Y tomará la kaj ek. Ahí en esa palabra ek, que para nuestra Biblia no está traducido, no hay una traducción, no se sabe, no se puede traducir al español, pero en esa palabra ek es al-estak.
Y cuando nosotros sabemos que el Aleph Tac es nuestro Yeshua, dice, y tomará el Aleph Tac, que es Yeshua, dos de las cabras y presentará a ellos ante Adonai a la puerta de la tienda de la reunión. Y la tienda de reunión, el Ojek Moed, también significa, dice, las fiestas señaladas, las fiestas solemnes, la solemnidad, Ojel, tienda, tabernáculo, cabaña. Entonces vemos que el Aleph Tag estaba haciendo un sacrificio delante del Ojel Moed en los tiempos señalados. Dice, y tomará de las cabras y presentará a ellos ante Adonai, puerta de tienda de reunión, y se presentará. ¿Quién se presentará? Yeshua. Dice, un chivo era para Adonai y otra era para Sasel. Vamos a seguirle. Y echará Aarón sobre dos de las cabras una suerte para Adonai y una para Sasel. Cuando nosotros vemos también en el hebreo, acá nomás dice, y hará traer a Aarón un macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Adonai. Cuando nosotros leemos en español solamente dice suerte, pero cuando lo leemos en hebreo, dice suertes, Gogralov, Gagral. Dice suertes, suertes. Cuando nosotros encontramos una repetición de una palabra, estamos viendo énfasis en el mandamiento. Amén, como cuando se dice morir, morirás. No comerás esto porque morir, morirás. En otras palabras, tu sentencia es vas a morir. Entonces, aquí está recalcando que una suerte era para Adonai y una era para Sasel. Y dice en el versículo 8, y echará suertes Aarón sobre dos machos cabríos, una suerte para Adonai y una suerte para Sasel. Lo que hacían era poner los nombres de estos dos machos cabríos, una que era para Adonai, dice que tenía unas laminitas que decía para Adonai o le Adonai, y otra era para Sasel, y se juntaban sus nombres, se movían en las manos, se tiraba, y el que caía, la palabra para Adonai o para Sasel, se hacía pues el sacrificio, ¿no? Y echaron sobre dos de las cabras suertes, una para Adonai y suerte para Sasel. La palabra Sasel, que viene de Asel, está averiguando también estas palabras, es Asel, y acá hemos escuchado mucho que Azazel era como que un demonio, que era una cabra, e incluso este, vemos que, ay, no puedo, vemos que el enemigo agarró esta imagen de la cabra para, como para que lo veamos todo distorsionado, ¿no? Pero incluso los rabinos, incluso libros dicen que Azazel puede ser un demonio. Y cuando nosotros vemos esta palabra, acá también lo estuve averiguando, Azazel, ¿y qué es lo que significa Azazel? La palabra as significa, dice, as significa, o significa cebra o cabra, y Zazel significa el que va. Entonces, si yo digo Azazel, se podría decir la cabra que se marcha. Dice Azal, en hebreo podría estar diciendo la cabra que se marcha o la cabra que se va. Al significa cabra en hebreo, Azal significa irse o marcharse. Entonces, el sujeto más el verbo, que hace una estructura de la frase, se puede decir Azal, que nosotros en nuestra traducción lo leemos Azazel. Y esta palabra Azazel significa cabra que se va o cabra que se marcha. Entonces, Azazel, la cabra que era para Azazel, vemos que más adelante una era sacrificada para Adonai y la otra cabra que era la Azazel, la cabra que se iba, sí, se iba directamente al desierto, llegaba a todas nuestras iniquidades. Amén. Entonces, de esto que hemos escuchado tantas historias que era un demonio,
que era la cabra, incluso vemos muchos dibujos sobre la cabra y lo vemos malo, vemos que esta cabra también tiene una representación en nuestro Yeshua, lo vamos a hablar más adelante, amén. Dice, en el versículo 9, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Adonai y lo ofrecerá en Hatak, y lo ofrecerá para sacrificio de pecado. Eso es lo que dice, amén. Dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel al desierto. ¿Y qué era Azazel? La cabra que se marcha. ¿A dónde? Al desierto. Amén. Ahora sí podemos entender un poco más. Qué bonito. Amén. Dice acá, en el hebreo que dice, y la cabra que cayó sobre él, la suerte para Azazel será presentado vivo ante Yahvé para cubrir por él, para enviar a él a Azazel al desierto, la cabra que se va al desierto. Amén. Ahora, dice, y traerá, o sea, le acercará a Aarón la cabra que cayó para él la suerte para Onai y le sacrificará por Hatak, sacrificio por el pecado. Amén. Dice en el versículo 10, vamos a seguir. Y la cabra que cayó para ascender sobre él, la suerte para Azazel será presentado bingo ante Adonai para cubrir. Esta palabra cubrir es lejaper, para expiación por el pecado, para enviar a Azazel al desierto, para enviar a la cabra que se va al desierto. Amén. Dice, ¿cómo se iba a reconciliar? Porque dice que cuando se hacía el sacrificio, los sacerdotes ponían sus manos, y el pueblo ponía sus manos sobre esta cabra y se mencionaba todas las iniquidades, todos los pecados que eran los errores y todas las rebeliones en esta cabra, y esa cabra era llevada al desierto y dice que iba a ser despeñada. Ahora, ¿cómo se iba a hacer la reconciliación? No se iba a hacer a través del sacrificio como tal, este sacrificio, porque cada año se hacía este sacrificio. Entonces vemos en Yeshua que él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y como nosotros vemos que esta cabra que iba a ser llevada al desierto, pues iba a ser la reconciliación, porque cuando vemos el último que se iba a hacer, que se iba a llevar a la cabra al desierto, era para que nosotros podamos acercarnos a Adonai. Él iba a hacer una reconciliación. Amén. Pero esto se hacía una vez al año. Pero cuando vino Yeshua, él fue el sacrificio perfecto. Amén. Dice, y traerá Aarón a Aleftak, ahí también encontramos la palabra Aleftak, que es nuestro Yeshua, y traerá a Aleftak, novillo de Hatak, de sacrificio por el pecado, que para él y expiará por él y por su casa, y sacrificará novillo del Hatak, que es para él, y tomará lleno de él el incienso, carbones de fuego de sobre el altar de ante Adonai, y llena de sus dos manos, incienso de aromas molido, y llevará tras el parojet. Y pondrá al Eftak, ¿quién es al Eftak? Yeshua, el incienso sobre el fuego ante Adonai, y tapará, o sea, cubrirá el humo del incienso, el propiciatorio que sobre el testimonio, y no morirá. Y tomará de sangre del novillo, o sea, del toro, y rociará con su dedo sobre la frente del propiciatorio delante del queden, parte frontal. Y ante el propiciatorio rociará 7 veces de la sangre con su dedo. Hola, hermana. Dice, y tomará de la sangre del novillo y rociará con su dedo sobre la frente del propiciatorio delante del queden. Esa palabra queden, delante del queden, a ver, está en el versículo 14, dice, acá está, quedema, dice, sobre frente del propiciatorio delante y ante el propiciatorio rociará. Dice, esta palabra queden significa parte frontal del propiciatorio. Ahora, el propiciatorio o el arca del pacto estaba mirando hacia el este. Vemos al sur, al norte, sur, oeste y este. Entonces, el propiciatorio estaba mirando hacia el este. Y entonces, ¿qué hacía el sacerdote o el sumo sacerdote que entraba con sus vestimentas de lino? Y se tomará sangre del novillo, del toro, y rociará con su dedo sobre o enfrente del propiciatorio. ¿Qué es lo que hacía Aarón? Separaba y echaba 7 veces sangre
en la frente del propiciatorio. Y ante el propiciatorio usará 7 veces de la sangre con su dedo. Dice, rozará el rostro del propiciatorio que mira hacia el Queden. El Queden es traducido en nuestras Biblias como el oriente. Cuando nosotros vemos el Kedema, que sería para nosotros la eternidad, donde está la eternidad, entonces vemos que también está representando a nuestro Yeshua, que iba a venir, porque cuando nosotros vemos Queden delante de su presencia, el sacerdote ingresaba y echaba 7 veces sangre. Y también nos habla de lo cuán sangriento iba a ser el sacrificio de nuestro Yeshua, porque delante de él, delante de su Queden, delante de él era echado 7 veces sangre del toro que había sido sacrificado. Amén. Cuando nosotros leemos en Romanos 3:25, ¿quién es el propiciatorio? Y justo lo habíamos hablado de antes, que el propiciatorio es nuestro Yeshua. Vamos a leer en Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados. Cuando nosotros leemos en el hebreo, acá lo tengo, la palabra que dice es histarión, es propiciatorio. Y dice aquí que nuestro Adonai, dice, se puso como propiciatorio para, se me cerró la Biblia, Romanos 3:25. A quien puso, Dios puso como propiciatorio, gilasterión, por medio de la fe en su sangre. Es maravilloso entender eso. ¿Quién era el propiciatorio? Nuestro Yeshua. Pusieron la sangre de qué? Del toro. Entonces, esta tipología de nuestro Yeshua, que iba a poner su sangre, porque él era el propiciatorio, a él, él iba a estar bañado en sangre, pero cuando él murió, dice que lo desfiguraron y dice que él derramó toda su sangre. Acá también nos habla de la cuán sangrienta iba a ser su muerte, que delante de él, de su frente, dice en el Queden, delante de él, de su majestad, iba a ser la sangre que iba a dar por nuestros pecados. Y la asterión, propiciatorio. El arca estaba mirando al este y el rostro estaba indicando hacia el Queden, hacia la frente de los toros, Yeshua. ¿Ves? Vamos a seguir. Acá hecho la traducción. También dice. Ahora, cuando se hacía ese sacrificio mirando al Queden hacia el este, estábamos apuntando a aquel que iba a venir. ¿Quién iba a venir? Nuestro Yeshua. Él estaba indicando que tenía que, dice, rociar el rostro del propiciatorio. Y Yeshua es nuestro propiciatorio. Yeshua es la tapa del arca que sella y protege lo que estaba dentro, que era el pacto, el maná y la vara, ¿no? La caja del caporer que es antes de todas las cosas, porque Yeshua es antes de todas las cosas. Amén. Vamos a compartir la pantalla para que lo puedan ver ustedes también. Vamos en el versículo 10. Dice, la caja del caporer, que es el propiciatorio, iba a ser lleno de sangre, esas 7 veces. Mashiach iba a venir ensangrentado, su rostro lleno de sangre. Ahora, 7 veces, vemos que 7 veces se rociaba delante del propiciatorio, habla de la perfección de la obra de Mashiach en este mundo. Amén. Toda la obra perfecta de Mashiach, ¿no? Determina el número 7. Y ese sacrificio iba a llevarse el pecado del mundo. Por eso dice Yeshua, cuando derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, él dijo, consumado es, ¿no?
hizo perfecto su obra. Amén. Ahora por eso Él es nuestro sacrificio una vez y para siempre. Amén. Yeshua es el sacrificio y a la vez es sumo sacerdote. Vemos aquí que el sumo sacerdote, que es también sombra de lo que es Yeshua, también vemos que Yeshua es sumo sacerdote de su casa. Amén. Ya. Ahora, Yeshua dice, vemos en ese procedimiento que Yeshua se desvistió de sus vestiduras, así como el sacerdote, que es Aarón, que se vestía de sus vestiduras hermosas que tenía el pectoral, que tenía la mitra y tenía tantos ornamentos de oro, incluso él se desviste de sus vestiduras para vestirse de unas vestiduras sencillas. Amén. Igual como Yeshua se desvistió de su gloria y se disminuyó viniendo en forma humana, dice con un vestido sencillo, se despojó de su gloria cuando vino a este mundo y él vino, porque no tenía pecado, no tuvo pecado, vino en sus vestiduras sencillas, hizo su obra con su vestidura sencilla y luego se volvió a poner su traje de gloria. Cuando él termina su sacrificio, porque él hace todo este sacrificio, lo hace él, lo vemos nosotros que él ese sacrificio que hizo él por el pecado, por sacrificio para el completo, se dio completamente para hacernos nosotros esa reconciliación con el Padre. Él se despoja de sus vestiduras y viene en una forma sencilla y hace todo el sacrificio. Y justo cuando le decía a mi esposo, a veces no entendíamos o yo no entendía, porque lo que había leído de por qué Yeshua dejó el lienzo a un costadito cuando resucitó. Y muchos decían, porque dice que todavía no ha terminado su obra. Cuando nosotros leemos este capítulo podemos entender, dice que ¿quién estaba vestido de lino? El sumo sacerdote, cuando entraba en sus ropas sencillas. Entonces vemos versículos más adelante que el sacerdote se quitaba su ropa de lino, los ponía a un costado, se lavaba nuevamente y se ponía sus vestimentas reales, las sacerdotales. Igualito a nuestro Yeshua, cuando él se sacrificó, él murió, terminó el sacrificio perfecto porque él es nuestro Yom Kippurín y él dice que pone los dioses a un costado y ahora él nuevamente se vuelve a poner su vestimenta de gloria, porque dice que sube a los cielos y termina con estas dos últimas ofrendas que lo vamos a leer más adelante. ¿Ve? Maravilloso. Dice, representa el sacrificio sangriento. Vemos que fue un sacrificio tan sangriento. Todo este sacrificio que vemos son estas cinco ofrendas, estos sacrificios que se hacen. Vemos aquí un sacrificio bien, bien sangriento. Amén. Porque hay muchas cosas. Vemos que el Eterno manda incluso a hacer Olá, que es el sacrificio completo. Amén. Va a representar la obra que Yeshua hizo en diferentes figuras para una misma cosa, que es redimirnos, reconciliarlos con Él, ¿no? Las vestiduras de Aarón, que eran hermosas y reales, se las quita y se disminuye nuestro Yeshua para todo el mundo, sin contaminación. Vemos que entró sin mancha, sin arruga. Amén. Cuando ya está aquí, él logra hacer su obra disminuido, pero cuando él ya termina su obra, sube y vuelve nuevamente a su majestad. Por eso dice que se humilló hasta lo sumo. Amén. Dice que él fue como que no escatimó de ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Dice, y él se humilló aún incluso hasta lo sumo. Y vemos que él se despoja de su gloria, se disminuye para hacer esta reconciliación para con nuestro Adonai, ¿no? Amén. Dice, vamos a leer el versículo 16, seguimos leyendo desde el hebreo. A ver, dice, y esparcirá, y acá dice, y hará expiación, hará reconciliación por él, dice, o sobre la santidad, porque acá dice Kodesh, y en nuestra Biblia, Reina Valera, dice, así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Acá cuando vemos
dice que purificará el santuario. Nosotros entendemos como que está santificando el santuario, pero acá dice, y hará expiación o reconciliación sobre, dice, Codes, sobre la santidad, y hará reconciliación en término a causa de la santidad. Aquí no dice que purificará el santuario, dice, o no purifica, no dice que purificará el santuario. ¿Por qué? Porque ¿de qué hará reconciliación? ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno? Lo veremos más adelante. Acá dice, y espiará, el, y espiará, ahí donde está. Acá está. Y hará reconciliación en términos o a causa de la santidad, dice. ¿Por qué? Por la inmundicia de los hijos de Israel, por rebeliones de ellos, por todos sus pecados, y así hará por la tienda de reunión. Acá el Eterno dice, hará, dice, expiación, purificación al pueblo de sus pecados, de sus inmundicias y de sus rebeliones. No está diciendo que va a santificar el sitio, sino que acá dice primero que va a santificar a los hijos de Israel de sus pecados, de sus rebeliones y de sus inmundicias. Y lo vamos a ver en el versículo 16. Acá también lo dice. Y así purificará, acá nos dice en el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Acá traducido del hebreo dice, por inmundicia de los hijos de Israel y por rebeliones de ellos, por todos sus pecados, y así hará por tienda de reunión el que está con ellos en medio de su inmundicia de ellos. Adonai está purificando a Israel y no está hablando del sitio. Ahora, los hijos de Israel tienen tres cosas, dice en el versículo 16. El Eterno está haciendo esta purificación, ¿por qué? Porque los hijos de Israel tienen inmundicia, tienen rebelión y tienen pecado. Pecado hablando de errores. Y todo eso es antisantidad. Y Adonai está haciendo esta reconciliación, esta expiación, dice, por estas cosas. Ahora, por la santidad de Adonai, ¿por qué? Porque Adonai es santo, y por cuanto Él es santo y quiere habitar con su pueblo, Él está haciendo una reconciliación, un acercamiento. Hasta hablamos hace como 2 parachas, Él dispuso un corbán para que Él se acercara a nosotros y nosotros podamos acercarnos a Él. Aquí también está haciendo lo mismo. Él está disponiendo su sacrificio para poder santificarnos porque Él es santo. Y Adonai no puede vivir con lo inmundo. Amén. Dice, por la santidad de Adonai para que se restablezca la comunión. Como dice la palabra, nada de inmundo entrará. Adonai está haciendo esto con nosotros por su misericordia, porque Él quiere habitar. Y no tan solo eso, sino que Él también quiere cumplir esa promesa que le hizo a Abraham. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y si Adonai quiere estar cerca a nosotros, Él había dispuesto esos sacrificios para que nosotros también podamos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Ahora, las inmundicias salen del corazón del hombre, que es lo que contamina nuestra vida, ¿no? Ahora, también hay rebeliones. ¿Por qué rebeliones? La rebelión es la dureza que hay contra la Torah. Contra la Torah. ¿Por qué? Todos hemos ingresado a este proceso. Adonai ya hizo el sacrificio, nuestro Yeshua hizo el sacrificio y nos ha quitado el corazón de piedra y nos da un corazón de carne para poder guardar sus mandamientos. Pero cuando estábamos en los caminos del cristianismo, no podíamos guardar su palabra. Todavía éramos rebeldes, había en nuestro corazón rebeldía. Pero Adonai nos llevó a este proceso de quitar la rebeldía de nuestro corazón y ahora para nosotros guardar su Torah es una gran bendición. Ya no estamos en rebeldía. Cuando guardamos Shabbat, no estamos en rebeldía. Cuando guardamos tus fiestas, ahora para nosotros es un gozo. Antes para nosotros guardar los mandamientos era, incluso decíamos era una maldición, ¿no? Se decía eso en el cristianismo.
Pero Adonai, haciendo esta expiación, se acercó a nosotros. Nosotros, gracias al Eterno de verdad, su gran misericordia, podemos nosotros tener ese corazón ya no de piedra, sino ahora de carne, y podemos ingresar, y ahora ya no somos rebeldes. El Eterno ha quitado esa rebeldía en nosotros para poder guardar sus mandamientos. Amén. Y ahora también tiene que quitar los pecados. Y pecados estamos hablando no pecados de muerte, porque vemos ahí que también hay pecados de muerte, sino errores. Amén. Que vienen en virtud de la debilidad y la condición pecaminosa. Amén. No sé, pues un error porque de repente, no sé, me equivoqué, me olvidé de hacer algo y no sé, tomé algo que no era mío y de repente me di cuenta y pido perdón, el Eterno no justifica, ¿no? Entonces, Él está limpiando con este sacrificio que Él hizo, nos quitó el corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne para guardar sus mandamientos. Ya no somos rebeldes, eso es maravilloso, que ya no vamos a estar en rebeldía y que ahora nos está limpiando de nuestros pecados. ¿Y cuándo va a terminar ese proceso de limpiar nuestros pecados? Cuando ya seamos transformados. Ahí termina el Yom Kippurim. Estos sacrificios que el Eterno ha dispuesto para acercarnos. Amén. Ahora, el Eterno tiene que santificarnos para poder ser uno con Él. Nosotros no podemos ser uno si estamos en pecado. Entonces, nuestro Yeshua hace como propiciación para limpiarnos. Amén. El videito salió levantado. Amén. Ahora, hay un verso que dice que no lo tengo ahorita, pero dice que Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Vemos que es Yeshua, es Adonai, el que se acerca para hacer la reconciliación. No somos nosotros. No es que yo, mi corazón, que yo siempre amé a Adonai, que no sé qué y no sé cuánto. No, es Él, en su gran misericordia, que nos ha hecho acercarnos hacia Él. Amén. A ser compatible con su santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. El Adonai está haciendo reconciliación en términos de la santidad o por la santidad. Amén. Dice, ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Nos quita la rebelión que hemos estado hablando. Amén. Esa excusa que antes teníamos para pecar, ¿no? Porque decía, no, ya Yeshua guardó todos los mandamientos, ya no tengo que guardarlos. Yeshua ya cumplió todas las fiestas, ya no tengo que guardarlos. Esa es mentira. Esa es una excusa solamente para seguir justificando el delito. Amén. Y ahora el Eterno está en ese proceso de desaparecer los errores. Amén. En términos de, en términos futuros, porque todavía estamos en ese proceso, todavía tenemos errores, también no pecado de muerte, sino errores, faltas que podemos hacer, porque si nosotros pecamos conscientemente y somos reincidentes, seguimos pecando, pues ya es rebeldía, ¿no? Amén, vamos a seguir. Amén. Dice, Yom Kippurín se cumple en su segunda venida. Amén. Por eso nosotros seguimos celebrando Yom Kippurín. Antes no entendía tanto Yom Kippurín, ahora lo entiendo mucho más. Amén. Porque todavía el Eterno va a completar eso cuando nosotros ya seamos quitados de este cuerpo incorruptible, ¿no? Dice. Por eso la fiesta de Yom Kippurín se celebra en el grupo de la segunda venida, no en la salida de Egipto. Ah, Baruch Hashem, claro. Porque en Pesach, él pasó por alto nuestros pecados, pero en las fiestas de otoño, Él ya nos va a redimir, ¿no? El toque de trompeta, que es el aviso de que viene nuestro Yeshua, Yom Kippurín, que sería ya el término de la expiación. Y esta fiesta se celebra justamente, justo a la mitad de Yom Teruah, que es el trompeta, que es el anuncio de la venida de Adonai, y antes de Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es ya la morada con Dios en la eternidad, ya pasamos al milenio. Entonces, nuestro Yeshua justo pone esta fiesta a la mitad. Cuando hemos salido de Egipto, Él pasó por alto nuestros pecados. Ahora, cuando Él viene, nos va a meter, dice, al milenio. Va a terminar su obra y nos va a meter ya al milenio. Amén, Baruch Adonai. Ahora, dice, la reconciliación termina cuando se termina el número de las personas que van a ser redimidas, ¿no? Cuando el pleno número haya sido redimido de las tres cosas, ¿no? Nos quitó el corazón de piedra, las iniquidades, las inmundicias,
nos quita la rebelión, el pecado. Cuando todo este grupo que el Eterno ha determinado que va a ser salvo, entonces ahí termina lo que es la obra completa, la perfección completa de Yom Kippurim. En 2 Corintios 5, 16, 17, dice que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Vamos a buscarlo, ¿no? 2 Corintios, acá está, 2 Corintios 5, 16, 17. Vamos a leerlo de la Reina Valera. 5, 17. Y 2 Corintios 5, 16, 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si en Cristo conocemos alguna carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene del Elohim, que nos reconcilió. ¿Quién nos reconcilió? Elohim. Consigo mismo, por Yeshua, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Él nos reconcilió consigo mismo. No tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Qué es no tomar en cuenta nuestros pecados? ¿Qué es pasar por alto nuestros pecados? Pesa. Y nos reconcilió, Yom Kippurim, consigo mismo. Amén. Como dice su palabra, el que empezó la obra, él lo está empezando en Pesa, la terminará en Yom Kippurim. Cuando Él se manifieste, lo veremos como Él es. Amén, Baruch Adonai. En Apocalipsis 22 dice que Él habitará en medio de ellos y dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Amén. Dice Mateo 5:17, que también podemos ver que la palabra dice que ni aún ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y aquel que quebrante uno de estos mandamientos pequeñitos será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, y aquel que los guarda será llamado muy grande, ¿no? Qué privilegio tenemos nosotros de poder entender esto ahora. Amén. En el versículo 20 del libro de Levítico 16:20. Lo voy a leer desde el hebreo, que dice, acercará, dice, y cuando acabe de espiar, capar, que acabe de cubrir, Alefta, ¿quién es Alefta? Yeshua, acá dice, mi capar Alefta ha Kodesh. Y cuando acabe de espiar o cubrir, dice Alefta, el Kodesh, dice la santidad, Alefta, tienda de reunión, y Alefta, el altar entonces traerá la cabra viva. Dice, y lo llevará al desierto y pondrá a Aarón ambas de sus manos sobre cabeza de la cabra que está viva y confesará sobre él todas las maldades de los hijos de Israel y Alex Tag, dice todas las rebeliones, dice por todos sus pecados y pondrá a ellos sobre la cabeza de la cabra y enviará por mano de un hombre designado al desierto. ¿Qué está hablando acá? Del chivo de Azazel. Y llevará la cabra sobre él todas sus iniquidades a tierra solitaria. Y acá vemos que la palabra es Gezerá. Y Gezerá, cuando nosotros lo buscamos en el hebreo, acá estaba, significa, ¿dónde está? Gezerá, acá está. Me parece que es decreto, y enviará a tierra de decreto o tierra de sentencia. Amén. ¿Qué pasaba con esta cabra? Según dice en el tratado Yomal Talmud de Babilonia, que es el reencuentro de lo que se hacía en Yom Kippurim, nos habla que cuando se llevaba a Azazel, esta cabra, que esta era la segunda cabra que era de Azazel, se llevaba al desierto con todos los pecados puestos sobre su cabeza, y dice que se lo llevaba sobre un despeñadero, y esa cabra se moría al caer del despeñadero, era una muerte. ¿Qué habíamos dicho que significa Azazel? La cabra que se va. Entonces, esta cabra que se iba al desierto era despeñada, porque tenía una sentencia, se iba a ir a la tierra de sentencia, iba a tener una muerte violenta. ¿Por qué? Porque él portaba las iniquidades. Y vemos también que esta cabra de Azazel, que en el hebreo es Azazel, la cabra que va,
esta cabra también representaba al sacrificio que iba a hacer Yeshua, porque él tuvo una muerte violenta. Amén. Y él llevó todas nuestras iniquidades y por ende tuvo una muerte violenta. Entonces, vemos que cuando ya la cabra era llevada, se hacía pues esa reconciliación que el Eterno iba a hacer por nuestras vidas. En Isaías 53:4, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, estábamos hablando de las rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos aquí que él murió por estas tres cosas. Aquí dice, ¿no? Que él fue castigado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Amén. Este Azazel, esta cabrita que era enviada hacia el desierto para morir, dice, porque tenía una muerte violenta, tenía una iba a ir a la tierra de sentencia, ¿no? Él llevaba esos pecados, así como Yeshua fue muerto violentamente, porque él llevó también nuestros pecados. Amén. Esta palabra que está en el libro de Isaías 53:4-5 dice, Kol Abanotán. Amén. Todas las iniquidades, o sea, todas nuestras debilidades, nuestro Yeshua la llevó por nosotros. Amén. Azazel también era parte del sacrificio de Mashiach. Era también una representación de lo que Mashiach iba a hacer. Amén. El carnero por la reconciliación, después vemos versículos más abajo del libro de Levíticos, que después de hacer los sacrificios, salía Aarón, se lavaba. Vamos a leerlo, amén. ¿Dónde está? Levítico 16. Ya estamos en el 20. Dice, y esparcirá sobre él la sangre sobre su dedo 7 veces y limpiará y la santificará la inmundicia de los hijos de Israel. Y cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo, la reunión, el altar, hará traer el macho cabrío vivo, estamos hablando de Azazel, y pondrá ahora Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto, de tierra de sentencia, por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Ahí vemos que él llevó también, nuestro Yeshua, llevó sobre él nuestras debilidades. Y después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Y lavará luego su cuerpo con agua en lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Estos dos holocaustos vemos que son los dos carneros. Amén. Y hará, dice, y hará, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Estos dos carneros que se presentaban iba a ser una para Aarón y otra para el pueblo, una reconciliación. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel levará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después se entrará en el campamento. Sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, el becerro del toro y el macho cabrío, inmolado por el pecado, Atá, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol, completamente todo, era un ola. Y el que lo quemare lavará sus vestidos. Lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después pondrá a entrar en el campamento. Y eso tendréis por estatuto perpetuo, mandamiento, y a nosotros nos mandan, ¿no? Y en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Entendiendo que es Akipurín, hoy en día podemos guardar este mandamiento con más conciencia. Sabiendo que es Akipurín, todos estos 5 sacrificios representaban a nuestro Mashiach haciendo la obra redentora, nuestra obra de reconciliación. Ahora podemos entender y afligir nuestras almas en ese día 10. Amén, del séptimo mes. Y ninguna obra haréis en natural, ni el ger. Aquí extranjero dice ger, aquel que está en el procedimiento de ser pueblo, ¿no? El extranjero, ger, que mora entre vosotros, el prosélito. Porque en el día
Este día será expiación, reconciliación por vosotros, y seréis limpios de vuestros pecados delante de Adonai, o para Adonai. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo, hasta que Adonai lo determine. Y hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de sus padres, y vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión, hará también expiación por el altar, por los pecados y todo el pueblo de la congregación. Y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y así lo hizo Moisés, dice. Y así lo hizo Moisés como Adonai le mandó. Amén. El día de la reconciliación, amén, que Él nos iba a reconciliar nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados, que serían errores. Amén. Yeshua hizo todo esto por nosotros. Él llevó nuestras iniquidades, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, ¿no? Yeshua está en todo este sacrificio. En todo este capítulo de Yom Kippurim lo vemos por todos lados. Amén. Ahora, en el versículo 23-24 dice, saldrá y hará el olá. Dice que será la expiación. Ahí dice en el verso, dice que saldrá, dice, y hará su holocausto, ahí dice olá, y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Cuando Yeshua dice consumado es, amén, también está dando término a estos sacrificios que él hace, dice, lo hizo para nuestra reconciliación, para nuestra limpieza. Cuando ya vemos versículos más abajo que cuando ya terminaron sacrificios, él dice que se quita las vestiduras, los pone a un costado los lienzos y ahora se viste nuevamente con sus vestiduras sacerdotales, ¿no? Y vemos que nuestro Yeshua es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él vino, se despojó de su gloria, se disminuyó para venir a este mundo, también a hacer estos sacrificios que iba a ser por nuestra culpa, no por la culpa, él está haciendo ahí nuestro sacrificio por nuestras iniquidades, amén, y para que nos pudiera reconciliar con nuestro Adonai. Vamos a pasar. Vamos a hacer un resumen. El chivo 1 y 2, el 2 era para Sacel, el 1 era para Adonai, iba a ser también un sacrificio hataf, también un sacrificio por el pecado. A Sacel le iba a ser enviado al desierto. Este chivo que va a ser que iba a ser enviado al desierto, iba a ser enviado por nuestras rebeliones. Amén. El becerro o el toro con el chivo, que iba a ser también Olá, era sacrificado por nuestros pecados. Y el carnero 1 y el carnero 2 iba a ser para nuestra reconciliación. Estos sacrificios están divididos en tres partes. Uno, que era para muerte por nuestras rebeliones, por la muerte violenta que tuvo Sacel, el becerro con el chivo, que iba a ser muerto por nuestros pecados, y la de reconciliación, ¿no? Que es el carnero 1 y el carnero 2, que iba a cerrar todo este proceso de sacrificio que el Eterno iba a hacer. Amén. Y lo hizo por nosotros. Así también Jesús se sacrificó, con los lienzos a un costado, subió a su gloria, nuevamente se vistió de gloria y se presentó en el tabernáculo que está en los cielos, ¿no? Porque todo lo que vemos en la tierra y lo que está escrito en la palabra es sombra de lo que hay arriba. Amén. Es maravilloso poder estudiarlo así en el hebreo. Amén, hermanos. Y este es todo. Ojalá que hayan podido entender. Cualquier cosa me pueden preguntar. He estado muy bonito estudiarlo del hebreo y poder entender. No entendía antes qué era Yom Kippurim, cómo es, no lo entendía, pero ahora sí puedo ver en cada sacrificio que está haciéndose ahí, puedo ver a Yeshua, en el sacrificio del Olá, en el sacrificio de reconciliación, en este sacrificio de Hatak, vemos que nuestro Yeshua tomó nuestro lugar, porque nosotros éramos los que debíamos haber muerto. Amén, pero Él dice que él mismo se tomó para reconciliarse, para que nosotros podamos reconciliarnos con Él, ¿no? También Él fue el que hizo primero las paces con nosotros, sin merecernos. Amén. Amén, mis hermanos, voy a apagar la grabación y que el Eterno los bendiga.